Te diré que han sido 2 semanas complicadas en términos, por lo menos desde mi experiencia parlamentaria, en lo que vivimos, no la semana pasada, sino la semana anterior, cuando tuvimos la primera reunión de comisión de presupuesto, donde por primera vez yo, digamos, de las veces que participé en el Senado, en la Cámara de Diputados, había literalmente una patota, una barra dentro de la comisión que agravió, insultó, amenazó a los ministros que fueron a exponer sobre la reforma previsional y sobre la ley de presupuesto, cosa que yo nunca antes había vivido en el Congreso, y conversando con otros colegas, inclusive del propio Frente para la Victoria, nunca se vivió una situación igual. Eso ya era un preludio de cuál iba a ser la estrategia de los diputados nacionales kirchneristas, que después hicieron que era una sesión que tenía quórum con un hecho escandaloso, agrediendo al presidente del cuerpo, a Emilio Monzó, que casualmente una semana anterior ellos mismos también lo habían propuesto, porque fue prácticamente votado por unanimidad, hasta que, bueno, finalmente esa sesión cayó con denuncias de que no habíamos tenido el quórum, todo absolutamente falso, con movilizaciones en la calle, con mucha violencia. Primero se le echó la culpa a la Gendarmería, y bueno, finalmente fuimos a la sesión el día lunes, y mirá la curiosidad, después de 5 o 6 intentos de haber hecho votar para que la sesión caiga, cuando finalmente no pudieron lograr su cometido, se desmovilizó la calle, digamos, se resolvió el conflicto en la calle. Con lo cual, obviamente que ha habido un movimiento muy articulado, una estrategia muy articulada para intentar desestabilizar al gobierno y entender que tienen otro rol que jugar hoy. Digo, no hago referencia a todos los diputados de la oposición, sino fundamentalmente al kirchnerismo duro, a Unión Ciudadana, que son los que han armado un bloque que realmente estaban desaforados, con una actitud patoteril impropia para el ejemplo que el Congreso tiene que dar a la gente. Finalmente se aprobaron las leyes, a partir de que se sancionó la ley previsional, digamos, medio que bajó un poco el agua, y las sesiones de presupuesto, de consenso fiscal, fueron mucho más tranquilas, digamos. José, a ver, ¿qué ganó Tucumán con esta votación? Porque, y la pregunta es lo siguiente, ¿no? Porque diputados que dijeron de todo del gobierno de Mauricio Macri ante las elecciones terminan votando con Mauricio Macri. Incluso recordamos que el fuego cruzado más fuerte salió en la campaña electoral de la provincia de Tucumán. Terminan votando lo que pide Macri. ¿Qué ganó Tucumán en esta votación? Mirá, me parece que hay que interpretar claramente, primero, cuáles han sido las leyes que se han votado. La reforma previsional y la ley de presupuesto, que es la ley de leyes, que es una ley importante para el país y para Tucumán. En el tema de la reforma previsional, Omar, yo ya lo dije. Solamente votaron 2 tucumanos a favor, inclusive, ¿no? Antes de asumir, jamás votaría una ley que perjudique a los jubilados. Porque, no, por eso que no. Entonces, es que le quiera poner cuña a la votación, pero a ver, los candidatos de Cambiemos fueron José Cano, Beatriz Ávila, votaron a favor del gobierno de Cambiemos, pero Yedlin y Gladys Medina, también que fueron... acompañaron. A eso me refiero. ¿Qué es lo que ganó Tucumán con esta votación? Vos fíjate, en el tema previsional, nosotros cuando asumimos en diciembre del 2015, había, y escucha esto, Omar, había 5,5 millones de jubilados que percibían en la Argentina 4.200 pesos. Ese era el haber mínimo. Sí. El presidente, cuando asumió, sancionamos la ley de reparación histórica. Digo, para que hablemos con números, sí, y para que tomemos la dimensión de lo que significa también para Tucumán esa transferencia de recursos. La provincia de Tucumán, no están actualizados estos datos, pero tiene aproximadamente 38.000 jubilados que ingresaron en la reparación histórica. El promedio del haber... Le marquemos también, le aclaremos a la gente, reparación histórica no es lo mismo de jubilados y pensionados sin aporte, ¿no? Reparación histórica es aquellos que tenían o no peleaban tenían por el juicio, 82% y que estaban en proceso de juicio o que no tenían juicio. Digo, el promedio en Tucumán, antes de la reparación histórica del haber jubilatorio, era de 12.000 pesos, hoy es de 16.105 pesos.
A la provincia ingresaban 420 millones de pesos, a partir de la reparación histórica ingresan casi 600 millones de pesos. Esos son recursos que se transfieren y que ingresan en la provincia. La ley, en definitiva, ¿qué discutimos con la ley? Con la ley discutimos dos mecanismos que uno tiene de actualizar el haber jubilatorio. En un país, Omar, que tiene ida y vuelta en materia económica, tenemos etapas de recesión con alta inflación y etapas de crecimiento con baja inflación. Te diría que el 70% del tiempo, en los últimos 45 años, han sido procesos recesivos con alta inflación. En ese esquema, el jubilado, el haber jubilatorio, siempre pierde. Y lo que ocurrió durante los 12 años del kirchnerismo fue, al negar la inflación, porque se negaba la inflación... Pero había dinero en esa época, José. Bueno, arrancamos con un presupuesto, yo lo dije en la sesión, de 50.000 millones de pesos, el presupuesto nacional, 58.000 millones de pesos, a 1.300.000 millones. Y sin embargo, quedaron 5,5 millones jubilados con un haber muy bajo. Entonces nosotros lo que hicimos la reparación histórica, la pensión universal a la vejez. A partir del 1 de enero, los jubilados que hicieron los 30 años de aporte se les va a actualizar el mínimo vital y móvil, porque como se actualiza 9.500 pesos, van a tener un incremento de casi 600 pesos el ajuste del haber jubilatorio. Y el 1 de julio se va a 8.200 pesos la jubilación mínima. Y 4 ajustes trimestrales durante todo el año, a partir del año que viene. Pero aparte, Omar, lo que estamos haciendo es ajustar el incremento del haber jubilatorio a un parámetro que tiene que ver con la inflación. Ubaldini le hizo 13 paros a Alfonsín porque pedía que se ajuste el salario con inflación. Lo que estamos haciendo es un ajuste por inflación y por el RIPTE, que es el salario. Es decir, el 100% de la fórmula para incrementar los haberes jubilatorios va a tener que ver fundamentalmente con el incremento salarial, pero el mayor impacto lo va a tener la inflación. Con lo cual, la proyección para el año que viene es que el incremento del haber jubilatorio va a estar 5 puntos por arriba de la inflación. No va a ocurrir más, como ocurrió en los últimos años, que se mentía con la inflación porque se negaba la inflación, y cualquier incremento del haber jubilatorio estuvo por debajo del proceso inflacionario, con lo cual el jubilado perdía plata. Bien, una consulta, porque quiero ir a otro tema, ¿no? Para tener una claridad sobre este tema que a través de las redes sociales nos informan, se están manejando, y también a nivel institucional, que nos toca muy de cerca por la relación con la Universidad Nacional de Tucumán. En la distribución de fondos, la Universidad Nacional de Tucumán va a recibir igual cantidad de dinero, más dinero. Las universidades nacionales, también viene bien tu pregunta, porque uno no entiende que haya dirigentes que tienen responsabilidades porque forman parte de las conducciones de los gremios, que le mientan a los tucumanos y que le mientan a sus propios docentes. De diciembre del 2015 a diciembre del 2017 se pasó de 55.000 millones para las universidades a casi 95.000 millones de pesos. Casi el doble. Casi el doble. La Universidad de Tucumán, Omar, escuchen, pasa de 3.400 millones de pesos, que fue el presupuesto ejecutado este año, a 4.450 millones de pesos. Tiene casi 1.000 millones de pesos de incremento presupuestario la Universidad Nacional de Tucumán. Sin contar, Omar, sin contar la ampliación extrapresupuestaria que tuvo de jefatura de gabinete de 140 millones de pesos y los 20 millones que incluimos en la famosa planilla B, que van a ser para gasto de funcionamiento. Y hay un compromiso del gobierno nacional, porque también hay que decirlo, la universidad hizo durante el año 2017 mucho más eficiente el gasto, con lo cual ahorró casi una planilla, está disminuyendo el déficit. Recordemos, Omar, que el año pasado yo estuve para esta misma época con vos y había dificultades para poder pagar los sueldos, porque hay un déficit de más de 300 millones de pesos. Se achicó el déficit, hubo una ampliación de 140 millones de pesos, 20 millones de pesos por planilla B para gasto de funcionamiento y un incremento de casi 1.000 millones de pesos de lo que había solicitado la Universidad de Tucumán para el año que viene. Reiteramos la cifra, a ver, la cifra ahí, porque nos están pidiendo en la producción también del informativo. ¿Cuánto era el presupuesto de la universidad? 3.400 millones, un poco más, a más de 4.450 millones de pesos. La universidad. Para el año que viene. Bien, una información, tal vez la maneja José, no es 100% real, pero digo, después de las vacaciones del presidente Mauricio Macri, para el próximo año hay que seguir atentamente dos temas.
ahorro de gastos en el sistema político nacional y qué va a pasar con las obras sociales de los sindicatos. Porque el otro día veíamos también el déficit de la obra social que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, pero digo, las obras sociales de los sindicatos. El próximo año va a ser uno de los temas fundamentales para blanquear el manejo de los dineros por parte de los distintos sindicatos. ¿Y el gasto político? ¿Habrá reducción de funcionarios, José? Porque por así se compara también con gasto en Santa Fe, Tucumán, a nivel nacional hay un recorte en el gasto político que ya se está ejecutando. Un tema no menor, quedó nuevamente incorporado también la obra de Potrero del Clavillo por el presupuesto, en el presupuesto nacional. Estimo que esta semana hay una reunión entre Lucía Corpacci, Pablo Bereziartúa y el gobernador Mansur para avanzar en este tema. No lo sabía esa. Perdón, ¿cuándo sería esto? Porque Mansur se toma vacaciones, perdón. Se había suspendido, iba a haber una reunión la semana pasada que la había convocado Pablo Bereziartúa, el subsecretario de Asuntos Hídricos, con Lucía Corpacci y Juan Mansur, y se pospuso. Bueno, ¿sería esta semana, me decía? En principio esta semana, en los próximos días. Es una obra muy importante, tenemos que trabajar juntos para que esa obra finalmente se ejecute. Y hubo una polémica con respecto a lo que vos estás diciendo, al gasto político. En realidad, la legislatura tucumana no pasa por el número de asesores que pueda tener un legislador. Y de esto tiene que dar explicación el vicegobernador. La legislatura de la provincia de Mendoza, provincia que tiene diputados y senadores porque es bicameral, el presupuesto es de 300 millones anuales. El presupuesto de la legislatura de Tucumán es de 2.400 millones. El presupuesto de la legislatura de Córdoba es de 800 millones de pesos. O sea, 3 veces más tiene de presupuesto el Poder Legislativo tucumano. Y repito, no pasa por los asesores que tienen los legisladores, porque todo el mundo sabe que después de los hechos del 2015 inclusive hubo una cifra de más de 600 millones de pesos que todavía no se puede justificar. Entonces me parece que una provincia que tiene todavía un 30% de pobreza, que hacen falta obras de infraestructura muy importantes, de cloaca, de inversión en la SAT, hay que entender que los presupuestos de los poderes del Estado tienen que estar ajustados y acorde al rol y a la función que desempeña. Que termines bien el año, José, y nos seguimos Gracias. viendo durante... ¿Cuándo la actividad en la Cámara de Diputados fuerte? ¿Cuándo tenemos regresa? esta semana, el jueves tenemos un almuerzo con el jefe de gabinete, con Marcos Peña y gente vinculada al área de comunicación, y una reunión en el partido de la tarde, pero ya no habría en principio, porque toda la actividad va a estar puesta esta semana en el Senado de la Nación. Hay que seguir atentamente también Tucumán 2018, José Cano, Amaya, Alfaro, se puede sumar Silvia Liede Pérez, digo así arriba. ¿Se podrían sumar algunos más? Nosotros le vamos a contar todo durante un verano caliente que vamos a vivir en la provincia de Tucumán, digo por las altas temperaturas, ¿no? Tomás, Juan, feliz año, José. Feliz año para vos y para toda la audiencia, Omar. Bien.